Hola mis queridos amigos, pequeños y grandes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo aquí queriendo compartir una historia. Es un cuentito que tiene una historia muy interesante y que podamos aprender de él. ¿Sí? Juntos. El cuentito se llama El pastorcito mentiroso. Y dice así: había una vez, en un hermoso valle, rodeado de colinas verdes y pinos altos, un pequeño pueblo llamado Villa Tranquila. En ese lugar vivía Pedro, un niño de 11 años de edad que tenía una tarea diaria muy importante: cuidar el rebaño de ovejas de la comunidad. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir por detrás de las montañas, Pedro salía con sus ovejas hacia la colina más alta. Su trabajo consistía en vigilar que ningún animal se perdiera y, sobre todo, protegerlas de los peligros del bosque, especialmente de los lobos hambrientos. Para los adultos del pueblo, Pedro era un niño responsable. Sin embargo, la realidad era que Pedro se aburría con extrema facilidad. Sentarse en una roca durante horas, viendo cómo las ovejas masticaban el pasto, una y otra vez, le parecía la actividad más tediosa del universo. Pobre Pedro se aburría, parece, ¿no? ¡Qué aburrimiento!, suspiraba Pedro. Un martes por la mañana, lanzando pequeñas piedras a un charco, las ovejas no hablan, las nubes no se mueven y aquí nunca, pero nunca pasa nada interesante. Para entretenerse, Pedro solía tallar trozos de madera o silbar canciones, pero ese día el aburrimiento era insoportable. Entonces, mirando hacia el pueblo que se alcanzaba a ver allá abajo, en el valle, se le ocurrió una idea que consideró muy divertida, pero que no midió sus consecuencias. Recordó que los ancianos del pueblo siempre le decían antes de subir a la colina: si alguna vez ves un lobo, Pedro, grita con todas tus fuerzas. Nosotros dejaremos nuestras herramientas y subiremos corriendo, con palos y azadones para ayudarte. Pedro sonrió con malicia. Se paró sobre la roca más grande, respiró hondo, llenó sus pulmones de aire y gritó con voz desesperada: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo se está llevando las ovejas!, gritaba Pedro. El eco de su voz resonó por todo el valle y llegó directamente a los oídos del habitante de Villa Tranquila. En un segundo, la paz del pueblo se interrumpió. El panadero dejó su masa en el horno, el carpintero soltó el martillo, el herrero abandonó su yunque. Todos tomaron lo primero que encontraron a la mano: horquillas, palos, piedras, y comenzaron a correr cerro arriba. Corrieron con el corazón en la boca, subiendo la empinada cuesta,
tropezando con las piedras y jadeando por el esfuerzo de la subida. Querían salvar al niño y al rebaño que tanto esfuerzo les costaba mantener. Cuando los hombres del pueblo llegaron a la cima, exhaustos, sudorosos y listos para pelear contra una bestia feroz, se encontraron con una escena muy diferente. Las ovejas pasteaban tranquilamente bajo el sol, no había rastro de ningún lobo, y en medio de la colina, Pedro estaba tirado en el suelo, retorciéndose de la risa y sosteniéndose el estómago de tanto que se reía. ¡Ja, ja, ja! Tenían que ver sus rostros, sus caras. Se burlaba Pedro, señalándolos. Pensaron que de verdad venía el lobo. ¡Qué tontos! Y ja, 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 se seguía riendo. Los aldeanos, con el rostro rojo por el cansancio y el enojo, se miraron unos a otros. Don Mateo, el carpintero, se adelantó y le dijo con firmeza: Pedro, esto no es un juego. Subimos corriendo porque nos preocupamos por ti y por los animales. No se juega con el miedo de la gente, Pedro. No se inventan peligros que no existen. Los adultos, murmurando con molestia, dieron media vuelta y regresaron a sus trabajos en el pueblo, habiendo perdido un tiempo valioso para ellos, porque estaban trabajando. Durante un par de días, Pedro se sintió un poco culpable al ver las miradas serias de sus vecinos. Pero la memoria de los niños a veces es corta cuando el aburrimiento regresa. El viernes de esa misma semana, la colina volvió a sentirse insoportable, silenciosa para Pedro. Las ovejas seguían balando con el mismo tono monótono y el viento soplaba igual que siempre. Pedro comenzó a recordar la adrenalina de ver a todo el pueblo correr hacia él. Olvidó el enojo de los adultos y solo recordó lo divertido que le pareció verlos tropezar. Solo una vez más, se dijo a sí mismo, convencido de que sería igual de gracioso. Una vez más y no lo vuelvo a hacer, dijo Pedro. Así es que se subió de nuevo a la gran roca, adoptó una postura de terror absoluto y gritó aún más fuerte que la primera vez. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡El lobo está aquí! ¡Es enorme! ¡Se está comiendo a las ovejas blancas! ¡Ayuda! ¡Aldeanos!, gritaba con todas sus fuerzas Pedro. Abajo en el pueblo, los habitantes se detuvieron en seco al escuchar los gritos. Algunos dudaron inmediatamente. «Debe ser otra broma de ese muchacho», dijo el panadero. «Pero, ¿y si esta vez es verdad?», respondió el herrero. «No podemos arriesgarnos a perder el rebaño». A pesar de sus dudas, el sentido de comunidad y el deber los hizo correr cerro arriba una vez más. Llegaron a la cima, cansados, sin aliento y preocupados, pero la historia se repitió exactamente igual. Las ovejas estaban perfectas y Pedro se reía a carcajadas nuevamente, disfrutando de su supuesta hazaña. Esta vez nadie le gritó. El silencio de los aldeanos fue profundo y pesado. Don Mateo lo miró a los ojos con una profunda decepción y le dijo: «Un mentiroso no gana nada, Pedro. Incluso cuando dice la verdad, nadie le cree.
has destruido nuestra confianza. Los aldeanos bajaron la colina en silencio, decididos a no caer nunca más en las trampas del muchacho. Pasaron las semanas. Pedro se dio cuenta de que su juego había tenido un precio muy alto. Nadie en el pueblo le hablaba con la misma calidez de antes, y los niños ya no querían jugar con él, por miedo a sus mentiras. El peso de su error comenzaba a pasarle factura, pero el verdadero desafío estaba por llegar. A finales del mes, un manto de nubes grises cubrió el cielo. Volviendo la tarde oscura y fría, Pedro estaba sentado debajo de un árbol, abrigado con su manta, deseando que terminara el turno para volver a casa. De repente, las ovejas dejaron de comer. El rebaño entero se puso tenso. ¿Qué pasaba? Levantando la cabeza y juntándose unas con otras en una masa compacta de lana temblorosa. Pedro notó el cambio de inmediato. Se puso de pie y miró hacia los arbustos espesos que marcaban el inicio del bosque profundo. El viento trajo un sonido que le congeló la sangre, un crujido de hojas secas y un gruñido bajo, ronco y amenazador. De la penumbra del bosque salieron dos ojos amarillos y brillantes. Luego, una silueta imponente de pelajes gris oscuro y colmillos afilados emergió lentamente. Era un lobo real, grande y visiblemente hambriento estaba. El animal fijó su mirada en las ovejas y comenzó a avanzar lentamente, mostrando los dientes. Las ovejas, presas del pánico, empezaron a correr en todas direcciones, balando con desesperación. A Pedro se le congeló el corazón. El miedo que sentía y sintió no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Su primera reacción fue correr, pero sabía que era su responsabilidad proteger el rebaño. Se subió a la roca más alta, con las piernas temblorosas, temblándole como hojas al viento, y gritó con toda la fuerza con sus pulmones que podían gritar, que sus pulmones le podían permitir gritar. ¡El lobo! Esta vez es verdad. Un lobo real está atacando. ¡Ayuda, por favor! ¡Socorro!, gritaba con todas sus fuerzas Pedro. Abajo en el valle, las familias cenaban o terminaban sus labores. Al escuchar los gritos de Pedro, el panadero simplemente negó con la cabeza y continuó limpiando su mostrador. «Ya está Pedro otra vez con sus juegos», comentó un vecino en la plaza. «¿Cree que somos tontos y que vamos a subir esa colina por tercera vez a hacer el hazme reír de sus tardes?» «Sí», asintió otro, «que aprenda a cuidar sus ovejas solo y a respetar el tiempo de los demás. No vamos a perder el tiempo con un niño mentiroso», decían entre ellos. Nadie se movió, nadie tomó un palo,